Pero, ok, haz de cuenta, si la inundación fue en Oaxaca, lo que hacía el presidente llegaba a Oaxaca, se tomaba una foto con una cobija, vámonos, se acabó. Ah, pero también en Chiapas, volamos a Chiapas, una foto, llegaban a la Ciudad de México y decían, a ver, ponle que nos gastamos ahorita en Oaxaca, ponle ahí unos 2,000 millones, era lo que ponían. Ponle que nos gastamos en Chiapas unos, pues no sé, otros 2,000 millones, ponle ahí. Y era lo que ponían. Así se agarraban a llenar. ¿Y qué era lo que le daban a las gentes? Pues puras cobijas. Puras cobijas. A algunos que les alcanzaban a dar 500 pesos, pero a la mayoría eran puras cobijas. Así se manejaban, es lo que extrañan, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero miren este dato que da la presidenta con respecto al Fonden. Así se recibió el Fonden por el presidente López Obrador. Para todos aquellos que dicen, primero, que la población sepa, la gente sepa que hay recursos suficientes para apoyar tanto en la emergencia y además el apoyo que está brindando muchísimas personas de manera generosa, pero hay suficientes recursos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y para el apoyo a cada hogar que haya perdido su vivienda o que haya tenido afectación en su vivienda. Y también estamos en contacto con las familias que perdieron un ser querido para poder apoyarles de manera integral, además del apoyo que están brindando los estados. Entonces, pero miren, Fonden, ¿qué fecha es este? ¿20? 21/10 del 2020. 21/10 del 2020. Y el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, llegamos y lo único que tenía el Fonden por el sismo del 17 era puras deudas, o sea, no tenía dinero el Fonden. Entonces, para todos aquellos que dicen que porque el fideicomiso aquel bastante corrupto desapareció, pues no, hay recursos suficientes, siempre hay una partida para emergencias, este año tiene 19,000 millones de pesos y el Fonden, pues además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha corrupción y lo que le dejó al gobierno de López Obrador pues fue pura deuda. Entonces nomás para documentar. Por último, preguntarle, Presidenta. Sí, exactamente como dice Conrado, hablan por hablar. Gracias, Silvita, gracias. Gracias, Bernardo Estrada. Ahí está. Gracias, Joel. Julián Castellanos, gracias. Julia Castellanos, perdón. Ahí está. Ese era el Fonden. Ese era el Fonden. Una caja donde todos podían hacer tranzas, donde todos podían meter la mano, no había un control. No había un control. A eso es a lo que le llora el PRI y el PAN, pues claro, eran parte de sus cajas fuertes. Pero bueno, vámonos a la ley de amparo que ya se votó y se va a votar en Cámara. Prácticamente es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar. Voy a repetir lo que él dijo, el ministro, dado su conocimiento jurídico. La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte. A qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, repito, basado en la jurisprudencia de la Corte, y qué casos se aplica la ley anterior. Ok, muy bien, ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Decía yo, por la mañana ya se ve más tranquila la presidenta, sí le preocupaban
los ajustes que había hecho por ahí Adán Augusto, y esto ponía en peligro la votación que avanzara. Ya está en la Cámara Baja, vamos a esperar que llegue al Senado de la República para ver cómo va a transitar ahí. Bueno, vámonos porque Marcelo Ebrard se encuentra en los Estados Unidos, allá en Washington. ¿Qué hace Marcelo? El secretario de Relaciones Exteriores está en Washington en una reunión que va a tener con el secretario del Departamento de Estado para los temas, darle seguimiento a los temas de seguridad y al acuerdo al que se llegó, digamos, para hacer una agenda de otras reuniones que vienen hacia adelante. Y el secretario de Economía también, o va a finales de esta semana, están por ratificar el día, o si no a principios de la próxima. Si recuerdan, Estados Unidos había planteado una serie de barreras o de presuntas barreras al tratado, y hay un equipo de trabajo muy grande de las secretarías trabajando en México y en Estados Unidos para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras. Y va muy avanzado, creo que quedan solamente 7 puntos por atender. Bueno, ahí está Marcelo Ebrard, está chambeando a todo lo que da. Ojo para todos los que quieren ser presidenciables, porque Marcelo y Omar García Harfuch están pero en lo suyo, y sin hacer tanto ruido, sin hacer tanto ruido. Ahí están estos dos señores trabajando a todo lo que da. Pues bueno, llegó a la mañanera el caso de Adela Micha. ¿Qué dice la presidenta? Que la señora Adela Micha, ex conductora de Televisa, bueno, se pretende quedar con más de 3,000 metros cuadrados del bosque de Chapultepec. Está en litigio ese tema. Obviamente esa canonjía o esa invasión que hizo esta conductora, pues se generó desde la época de Enrique Peña Nieto, que también pretendía quedarse con una gran parte del pulmón que es el bosque de Chapultepec y que ayuda mucho a la Ciudad de México. Y quisiera saber si su gobierno colaborará con el gobierno de Clara Brugada a fin de que pues la señora no se quede con este espacio que además pues, es de todos los mexicanos. Que creo que ya lo he platicado aquí, ¿no? Cuando era jefe de gobierno el presidente López Obrador, su servidora era secretaria de Medio Ambiente, y hicimos un programa de rescate de muchos predios invadidos del bosque de Chapultepec. El primero fue Los Pinos. Invadía Salinas de Gortari, se apropió de una parte del bosque de Chapultepec, es el Parque de la Hormiga. Sí. Entonces, se lo planteé yo entonces al jefe de gobierno, López Obrador, para decirles que Los Pinos está invadiendo una parte del parque. Entonces él habló con el entonces presidente Fox, el jefe de gobierno, López Obrador, y nos mandó a Alejandro Encinas, que era secretario de gobierno, y a mí, que era secretario de Medio Ambiente, a hablar con el secretario particular de Fox para explicarle la situación. Entonces estaba Alfonso Durazo, de particular de Fox, los primeros años. Después se salió de allí y se incorporó muy pronto al movimiento. Entonces fuimos a decirle, y entonces me encargó entonces el jefe de gobierno que hablara. Pusieron al general Castillo, que era del Estado Mayor Presidencial, a negociar conmigo para que pudiéramos determinar, de acuerdo a la revisión de los planos, qué parte se tenía que recuperar. Y recuperamos el Parque de la Hormiga, de la invasión que tenía. Ahora ya recuperamos todos Los Pinos, ya es Casa del Pueblo desde el presidente López Obrador. Y de ahí nos fuimos recuperando varias áreas de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Había un área que era de los familiares del entonces presidente López Portillo, que también se recuperó, una cancha de tenis. Varias, a ver si un día mostramos todo lo que se recuperó entonces. Pero pues, sobre todo en la tercera sección hay casas que amplían sus jardines hacia el bosque. No sé si sea en particular este caso. La verdad, es el caso de Adela Micha, que tiene 3,000 metros cuadrados en su poder, y argumentó que prácticamente se vio como la Madre Teresa de Calcuta diciendo que cuidaba el bosque, que porque los jongles obviamente estaban invadiendo. Pero bueno, eso es cuestión de las autoridades judiciales, que obviamente tendrán que intervenir sobre el tema, Presidenta. Y por último, Presidenta. ¿Cómo le hicieron esos periodistas para quedar ahí, oigan? Para tener sus casas ahí. ¿Cómo le harían? Bueno,
Sandra Cuevas dice que ella apoya a la presidenta. Ya ven que en redes sociales traen porque la presidenta les hizo así. Pues claro, no la dejaban hablar. ¿Cómo carajo les iba a explicar si tenía a Capibara y a los demás ahí que eran priistas? Ya sabemos todos. Bueno, ¿qué opina Sandra Cuevas de esto que están duro y dale en redes sociales? Vamos a escuchar a Sandra Cuevas. Esta fue la señal que hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, hace unos días en Veracruz, lo cual no me parece un signo de autoritarismo, todo lo contrario. Es momento de empezar a reconocer la valentía y la inteligencia con la que se ha dirigido la primera presidenta de México ante las adversidades en nuestro país, no solo por lo que ha pasado en Veracruz, sino todo lo que ha venido aconteciendo durante este último año. Ella no trae buen equipo, hay división dentro de Morena, sus enemigos están dentro de su equipo y aún así ella le hace frente a cada adversidad. Sabía que la gente de Veracruz estaba enojada, sabía que a lo mejor no la iban a recibir bien y ella tomó la decisión de ir, de presentarse en el lugar. Y pidió lo que cualquier autoridad hubiera pedido: silencio para poder hablar y decirte cómo te iba a ayudar, cuál iba a ser la estrategia a seguir para salir adelante todas y todos los que viven en Veracruz. Hay que seguir trabajando, muchachos, por este país, pero también hay que reconocer lo que sí se hace bien. Los saluda Sandra Cuevas y no... Ok, pues ahí está. Es como yo he dicho, cuando el político la embarra, pues hay que decirle que la embarró, porque lo tenemos que aparcerar. Pero cuando el político acierta, también hay que decirlo. Esa es madurez política. Cuando la acerta, hay que aplaudir, y cuando no, díselo que no, no te quedes callado, pero tampoco no te quedes callado cuando metan un gol, porque entonces eso te hace, políticamente hablando, te hace torpe y te hace mediocre y no puedes avanzar porque traes coraje en tu corazón y aquí en tu mente. Y pues imagínate que te tocara estar como diputado o como senador haciendo equipos, pues se van a agarrar a madrazos. Vamos a ver cómo se tumba el montaje. Vamos a ver cómo se tumba. Bueno, pues uno de los puntos, Ciro, que se ha estado debatiendo por parte de en Veracruz, Ciro, por parte de algunos universitarios, tiene que ver con las personas que murieron por parte de la comunidad universitaria. Tú decías 2 al inicio del programa. Bueno, pues hay uno de los audios que muchos se difundieron, de los videos que se difundieron el fin de semana, de un joven que le insistía a la presidenta sobre dónde estaban sus compañeros. Y la presidenta le decía: escucha al joven, le decía al alcalde, es que escucha al joven lo que te está diciendo, ¿no? Y hay otra jovencita, otra universitaria que vamos a escuchar ahora, que creo que resume, Ciro, el porqué de nuestra siguiente entrevista. Vamos a escucharla. Queremos saber dónde están. Queremos saber dónde están. El privilegio los nubla, porque ni siquiera se pudieron parar para poder hablar con nosotros. ¿Dónde están nuestros compañeros? ¿Dónde? Hija, ¿cuántos estiman que estén sin localizar? 192 alrededor. ¿De las facultades de? Solamente de 192. ¿De dónde sacan esas chaquetotas mentales? Bueno, vamos a ver qué dice el rector de la Universidad Autónoma de Veracruz. Esa información que se manejaba pues no es cierta. Yo la veo más en términos del impacto que tuvimos en ese momento. Efectivamente, a los alrededores de la Unidad de Ciencias de la Salud, sobre todo en la colonia Morelos, hay otras colonias también, rentan estudiantes habitaciones, ¿no? Nosotros nos dimos a la tarea de buscar informar y estar muy atento ante los distintos llamados que nos hacían. El Ejército, la Marina entró ese viernes aproximadamente también por la tarde a esas zonas. Nosotros, esa misma tarde, antes de que yo me dirigiera a Ciencias de la Salud, sobre un poquito al mediodía, un poquito después, me dijeron del fallecimiento de Diana, la estudiante de 5º semestre de la Facultad de Psicología. Y yo me trasladé también directamente a ver qué sucedía. Fuimos a la donde estaban sus papás y bueno, fue únicamente una joven la que falleció por estas circunstancias meteorológicas. Fue una, dice el rector. A los demás el Ejército ya los había sacado. O sea, si eran sus amigos, si eran sus compañeros, pues tanto los amaba que ni cuenta se dio cuando el Ejército los sacó y se los llevó allá a un área, ¿no?, donde llevan a la gente damnificada. Y ahí se les cae la mentira a los prianistas. Pues bueno, ahora Estados Unidos quita visa a priistas, no que no, es que nada más a los de Morena. Chequen ustedes el dato. Es tener información del por qué lo hicieron. Ahora, tampoco soy ingenuo. Mañana me la pueden armar y me la arman y va. Para decir, ¿y por qué se pone de pechito? Pero para mí, la verdad, es el valor supremo, uno de los valores supremos del ser humano. Y entonces, yo lo que he tomado la determinación es decir, sí me la cancelaron.
Si sí me la cancelaron, voy a intentar volver a tenerla para tener información del por qué me la cancelaron. Pero también creo muy importante atajar una guerra sucia que se ha organizado hacia mi persona, que indiscutiblemente no va con lo que yo pienso, no va con lo que yo he hecho en mi vida, y estoy determinado hasta llegar, por supuesto, a otras consecuencias de carácter legal en esta guerra sucia que se me ha organizado. Porque una cosa, Héctor, es solicitar la visa, tener todos los trámites, cumplir con los requisitos, obtener una cita, y otra muy diferente es que el gobierno de Estados Unidos decida otorgarla. Sí, claro, son cosas totalmente diferentes. En lo que estoy es en los trámites. Y ya fui a las huellas y la fotografía, regresé la visa como me lo pidieron, he cumplido con todo lo que me dice el propio correo electrónico que me... Bueno, dice Héctor Escudillo, ex gobernador de Guerrero, que él sale a dar la cara, sí le quitaron la visa a Estados Unidos, pero es por otros asuntos. No vayan a pensar que es narco, no vayan a pensar que es narco, no, narcos son los de Morena, narco Morena. Pues ahí está, van por priistas. Y pues bueno, ya se habían tardado. Pero bueno, vámonos y los veo en unos minutos con más información. Gracias.